Restos del carnaval. No, no de este último carnaval, pero no sé por qué este me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas, donde aleteaban despojos de serpentinas y confeti. Una que otra beata con la cabeza cubierta por un velo iba a la iglesia, cruzando la calle tan inmensamente vacía que sucede al carnaval. Hasta que llegara el año siguiente, y cuando la fiesta empezaba a acercarse, ¿cómo explicar la agitación íntima que se apoderaba de mí? Como si el mundo al fin se abriera, de botón que había sido, en una gran rosa escarlata. Como si las calles y plazas de Recife al fin explicaran para qué las habían hecho. Como si las voces humanas al fin cantaran la capacidad de placer que era secreta en mí. El carnaval era mío, mío, pero en realidad participaba poco en él. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. En compensación, me dejaban quedarme como hasta las 11 de la noche en la puerta, junto a la escalera de la casa en que vivíamos, mirando ávida cómo se divertían los demás. Entonces me regalaban dos cosas preciosas, y yo las escatimaba a vara para que me duraran los 3 días: un lanzaperfume y una bolsa de confeti. Ah, empieza a hacerse difícil, porque siento lo oscuro que se pondrá mi corazón al constatar que, aunque me sumaba tan poca alegría, estaba tan sedienta que con poco más de nada me convertía en una niña feliz. Y las máscaras me daban miedo, pero era un miedo vital y necesario porque confluía con mi más honda sospecha de que el rostro humano también era una especie de máscara. Sí, en la puerta de mi escalera, un enmascarado me hablaba. Yo de pronto entraba en un contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho solo de duendes y príncipes encantados, sino de personas con sus misterios. Hasta el susto que me daban los enmascarados era, pues, esencial para mí. No me disfrazaban. Entre las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, nadie en casa tenía cabeza para los carnavales de los niños. Pero yo le pedía a una de mis hermanas que me rizara ese pelo lacio que tantos disgustos me causaba, y entonces tenía la vanidad de tener el pelo rizado por lo menos 3 días al año. Durante esos 3 días, además, mi hermana condescendía con mi sueño intenso de ser una joven, apenas si podía esperar a salir de una infancia vulnerable, y me pintaba la boca con un labial muy fuerte, poniéndome también rubor en las mejillas. Entonces me sentía hermosa y femenina, y escapaba de la niñez. Pero hubo un carnaval distinto a los demás, tan milagroso que no podía creer que se me hubiera dado tanto, a mí, que ya había aprendido a pedir poco. Lo que sucedió fue que la madre de una amiga decidió disfrazar a su hija, y el modelo de su disfraz se llamaba Rosa. Había comprado para ello hojas y hojas de papel crepé rosado con las que supongo pretendía imitar los pétalos de una flor. Yo, boquiabierta, veía poco a poco cómo iba creándose y tomando forma el disfraz. Aunque el papel crepé no se parecía ni de lejos a los pétalos, pensé seriamente que aquel era uno de los disfraces más hermosos que hubiera visto jamás. Fue cuando por simple casualidad sucedió lo inesperado. Sobró papel crepé, y mucho. Y la madre de mi amiga, tal vez atendiendo a mi súplica muda, a la muda desesperación de mi envidia, o tal vez por pura bondad, puesto que le había sobrado papel, decidió hacerme a mí también un disfraz de rosa, con lo que quedaba del material. Ese carnaval, pues, por primera vez en la vida, iba a tener lo que siempre había deseado. Iba a ser otra, no yo misma. Hasta los preparativos me daban mareos de felicidad. Nunca había estado tan ocupada. Minuciosamente mi amiga y yo lo calculábamos todo. Debajo del disfraz nos pondríamos un fondo, porque si llovía, el disfraz se deshacía, al menos estaríamos un poco desvestidas. Ante la idea de que una lluvia de pronto nos dejara con nuestros pudores femeninos de 8 años en la calle, en fondo, nos moríamos previamente de vergüenza. Pero, Dios nos ayudaría, no iba a llover. En cuanto al hecho de que mi disfraz solo existía gracias a las obras del otro, me tragué con cierto dolor el orgullo, que siempre había sido feroz, y acepté humilde lo que el destino me daba por limosna. Pero, ¿por qué precisamente ese carnaval, el único en que me disfracé, tuvo que ser tan melancólico? La mañana del domingo temprano ya tenía el pelo hecho rulos para que por la tarde mis rizos se armaran bien, pero los minutos no pasaban de tanta ansiedad. Por fin dieron las 3 de la tarde. Con cuidado de no romper el papel, me vestí de rosa. Muchas cosas que me han sucedido, mucho peores que esta, ya las perdoné, pero esta no puedo entenderla ni siquiera ahora. ¿El golpe de dados de un destino es irracional?
El impío, cuando estaba vestida de papel crepé, todo aparejado, todavía con el pelo hecho rulos, y aún sin labial ni rubor, de pronto la salud de mi madre empeoró mucho. Se armó un repentino alboroto en la casa y me mandaron a comprar rápido una medicina a la farmacia. Fui corriendo vestida de rosa, pero mi rostro, aún desnudo, no tenía esas marcas de jovencita que cubrirían mi tan expuesta vida infantil. Fui corriendo, corriendo perpleja, atónita, entre serpentinas, confites y gritos de carnaval. La alegría de los demás me sorprendía. Cuando horas después la atmósfera en la casa se calmó, mi hermana me peinó y me pintó, pero algo había muerto en mí, y como en los cuentos que había leído sobre hadas que hechizaban y hechizaban a las personas, yo ya estaba deshechizada. Ya no era una rosa, era de nuevo una simple niña. Bajé a la calle y allí, de pie, no era una flor, era un payaso pensativo con los labios encarnados. En mi hambre de sentir éxtasis, a veces empezaba a ponerme contenta, pero entonces, con remordimiento, recordaba la gravedad del estado de mi madre y volvía a morirme. Solo horas después llegó la salvación, y si me aferré rápido a ella, fue por lo mucho que necesitaba salvarme. Un niño de unos 12 años, lo que para mí equivalía a un muchacho, ese niño tan hermoso, se detuvo frente a mí, y con una mezcla de cariño, grosería, juego y sensualidad, me cubrió el pelo, ya lacio, de confite. Nos vimos de frente un momento, sonriendo, sin hablar, y entonces, yo que era una mujercita de 8 años, consideré por el resto de la noche que alguien al fin me había reconocido. Yo era, sí, una rosa.